El poder de las palabras. Me recuerda esa frase: The pen is mightier than the sword. La pluma es más poderosa que la espada. Este libro al final de cada capítulo tiene ejercicios y me llama la atención el del primer capítulo. Veamos. Es una lista de tareas. Ejercicio 1. Ideas del capítulo para vivir mejor. Profundo. Demasiado, pero en primer capítulo. 1. Medí las palabras con las que te referís a vos mismo. El autor es argentino. 2. Recuerda que a veces, por lo general muchas, te equivocas. Cierto. 3. Toma perspectiva. Mírate desde más lejos. Y en parte esa es la misión de la terapia, ¿no? Mirarse desde más lejos. 4. Conversar ayuda a pensar. Oh, sí. Y bastante. Yo me la paso pensando. 5. La conversación solo funciona en su hábitat natural. No vale cualquier conversación. 6. La conversación pública de masas no es eficaz. Redes sociales. Y grupos de WhatsApp. Por Dios, ¿qué nos pasa? Necesitamos ayuda a todos. Y 7. Relativiza. Y la lista de ejercicios cierra con esto. Nuestras explicaciones incontestables de hoy pueden resultarnos absurdas o exageradas en el futuro. Recuérdalo especialmente cuando te embriague una emoción. Y cuando te embriague una emoción, no te embriagues. Esta es la vida de la vida. Cuando recién salió esta moda de la mensajería instantánea, en el tiempo en que Internet se volvió un producto más del supermercado, es decir, para todos los demás, yo no entendía cuál era la fascinación con estar conectada a una computadora. Yo estaba en la escuela, en la secundaria. Porque mis amigos y yo nos veíamos todo el día en las clases. Y de pronto había una moda en la que yo obviamente no participé. No tenía el dinero para tener una computadora en mi casa. Y mis compañeros hacían estas sesiones de estar conectados a la computadora toda la noche, chateando, sepa Dios de qué, compartiéndose tareas. Y yo no entendía qué estaba pasando. Cuando eventualmente yo utilizo Internet, ya en la universidad, entiendo que se trata de un medio que se presta para un contexto diferente al tiempo real. Toda esta evolución desde estas primeras plataformas de mensajería instantánea hasta lo que tenemos ahora, me ha hecho pensar en que la conversación como elemento ha sufrido muchísimo, eso es evidente, pero sobre todo hemos sufrido nosotros por un exceso de ruido y de no compaginar, que no estamos fabricados, no estamos diseñados para manejar tantas líneas abiertas a la vez. Mi idea es compartirte una reflexión sobre por qué es hora de borrar todos esos chats archivados y almacenados que tienes y empezar a buscar algo de equilibrio, porque tu mente está sufriendo por el exceso de notificaciones de chat, específicamente de chat. Ni hablemos de redes sociales, eso es tema para otro momento. El poder de las palabras es el libro que me inspiró a pensar en esto como un tema importante para compartirlo. Este libro, que por cierto es el segundo que leo de Mariano Sigman. Mariano Sigman también tiene un libro fantástico que se llama La vida secreta de la mente.
Mariano Sigman es un genio total de la neurociencia, de la manera en la que el cerebro funciona, aprende, hace conexiones nuevas. Los leo un poco. Fue uno de los directores del Human Brain Project, el esfuerzo más vasto del mundo por entender y emular el cerebro humano. Pero Sigman dice algo aquí, aparte de los ejercicios que pone, sobre cómo nosotros en el arte de conversar, es un arte, ¿sí?, tenemos que empezar a tomar mejores decisiones a la hora de tomar esas conversaciones. Miren cómo se ilustra este libro, estas infografías sobre el tema, temas complicados que se vuelven más sencillos. Él habla de que cuando conversamos de temas que nos importan, tenemos una forma buena y una forma mala, y esa forma mala lleva a la polarización, que a su vez lleva a la locura colectiva. En cambio, cuando tenemos conversaciones buenas, estamos entre pocos, escuchando, entendiendo, y desarrollamos tolerancia con sabiduría colectiva. Es un ejemplo, pero leyendo esa parte casualmente, yo me quedé pensando, eso tiene una explicación también, eso sería una explicación para la razón por la que los grupos de chat y los no sé cuántos mensajes que uno recibe en el día no nos llevan a sentirnos satisfechos, no nos llenan, no nos producen esa sensación de plenitud de haber compartido nuestro mundo interior con alguien más. WhatsApp no está hecho para eso. Y creo que ninguna plataforma, ni de comunicación instantánea, ni mucho menos de redes sociales, está hecha para hacernos sentir de esa manera. Toda esa arquitectura digital está creada para el engaging, para engancharnos, y dentro de todo para crear una indignación y una pelea que se vuelve adictiva. Como las relaciones tóxicas. Adictivas hasta que ya no queda nada, solo el placer de haber tenido la razón eventualmente. Pero lo que quería reflexionar es cómo no nos damos cuenta de la forma en la que nos afecta la manera en la que hablamos también con nosotros mismos, la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos con las palabras y cómo eso se refleja en estas herramientas de inmediatez. Tomemos el caso de un grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, para lo que sea, son una pérdida de tiempo. La excepción a la regla es la difusión. Tenemos un moderador, manda un mensaje, todo el mundo tiene que recibirlo y ya, ahí muere. Es un comunicado en digital, como los que había en las oficinas. Los grupos de chat se manejan como un desorden, porque cada quien manda en el momento en que recibe o tiene tiempo para recibir o para hablar, manda lo que está pensando en el momento, y quizás el contexto en el que están todos los demás no es el adecuado. No importa lo que sea, que el grupo de la familia, yo todavía no tengo idea de qué grupo de familia funciona, pero por el hecho de que hay humanos dentro del grupo, simplemente no funciona. Los humanos no estamos hechos, y ese es el primer punto de partida. Los humanos no estamos hechos para manejar conversaciones simultáneas con muchas personas a la vez. Y los grupos de WhatsApp son esos. Fulano está escribiendo, esto está escribiendo, tú estás escribiendo, el otro está grabando, y no funciona. Busquemos un argumento para defenderlo. No, que es que todos nos tenemos que enterar. Difusión, pero no conversación. La difusión es llevar un mensaje, un solo mensaje, a un grupo de personas desde una fuente. Y el mensaje se difunde así, o así.
pero no así. En los grupos de WhatsApp hay ruido, hay conversaciones chocando unas con otras y la sincronía lo vuelve peor. El segundo, el tú a tú. Cuando dos personas están hablando por teléfono, vamos a poner el caso de hablar por teléfono porque es imposible pensar que las conversaciones tienen que ser en persona todo el tiempo. Aunque hay algunas que sí. Cuando dos personas están chateando, una de ellas está mandando el mensaje con cierta connotación, pensando de cierta manera y quizás está hasta enunciando el mensaje. Fíjate que cuando hablas con alguien que te importa, alguien de tu familia, alguien muy cercano, un amigo, muchas veces tú verbalizas el mensaje mientras lo escribes. Pero así no es como la persona lo va a recibir. Al contrario, le va a poner la voz que él le quiera poner en base a su experiencia de hablar contigo o a su experiencia del momento o al tono en el que él decida interpretarlo por la emoción que lo embarga en el momento. Y puede ser un mensaje totalmente inapropiado. Ejemplo, nosotros no iríamos al funeral del familiar de un amigo a decirle, oye, ¿tú te acuerdas de esa plata que yo te presté? Nunca haríamos eso. Iríamos al funeral a dar el pésame, a acompañarlo y no tendríamos ni que decir nada. Pero la mensajería funciona de manera que no puedes ver el contexto en el que está la persona, solo estás mandando tu mensaje, solo estás enviando lo que tú quieres enviar en el momento, sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de feedback de dónde está la persona. Y nosotros seríamos incapaces en el mundo real de interrumpir un momento importante o una situación muy seria o interrumpir el sueño de una persona por un simple mensaje que nos acordamos que teníamos que mandarle. A menos que tengamos comunicación con esa persona todos los días y sabemos qué está haciendo a esa hora. Es difícil. Entonces, esa segunda parte incómoda del chat es eso. Estamos enviando una orden, una petición, una pregunta, sin poder visualizar en qué contexto se está recibiendo. Y lo peor, si resulta que es una información seria, que es algo que queremos expresar de nuestra emoción, de nuestro enojo, algún conflicto, de pronto se toma mal. Así que si no existe tanta confianza, también se presta para malentendidos. Lo otro es que todos tenemos tipos diferentes de conversación. A veces queremos ser sarcásticos, graciosos, a veces queremos hacer un relajo, un chiste y no se toma bien porque no se está recibiendo con esa intención. Y cuando el mensaje va con una intención y esa intención no se capta del otro lado, ahí va a haber un problema. En fin, son tantos matices que pueden hacer que ese tipo de interacción salga terriblemente mal. Este libro también tiene un capítulo que habla, el 3, del relato de uno mismo. Nosotros hablamos de nuestra vida, de nuestras experiencias, hablamos de nuestras memorias y le vamos metiendo pequeños ingredientes como para ir procesando, como para ir encajando las piezas en una historia que tenga sentido y que pueda ser evocada. También tratamos de aliviar memorias dolorosas a través de ese proceso en el que reconsolidamos los recuerdos y los encajamos en nuestra mente para que los podamos llevar con nosotros, como si fuera un álbum de fotos que cuando lo vemos tenga sentido o lo queramos volver a mirar. El discurso que tú te dices a ti mismo es sumamente importante. Fíjate en cuántas veces tú te dices, yo soy malo para esto, yo soy un desastre estudiando tal materia, yo no sirvo para esta disciplina, yo no sirvo para leer, yo soy malo leyendo. Eso tiene un efecto. El efecto que tenemos
sobre nuestra propia imagen, sobre nuestro concepto de nosotros mismos al hablar, es poderoso. Yo siempre les digo a los alumnos, no digas que tú eres malo en esto. Di, a mí esto me resulta difícil porque no lo practico, porque nunca lo he hecho, porque no es algo que normalmente forma parte de mis hábitos, porque tengo un rato que no lo hago. Es un discurso totalmente diferente. Y es importante hacer esa diferencia. Pero ¿qué pasa por lo general? Cuando uno no tiene desarrollado un vocabulario, utiliza palabras cómodas, utiliza frases cómodas. Nosotros normalmente hacemos que el cerebro se vaya al discurso que ya se sabe. A la ruta más corta, como si fuera un loop, una vía que no nos va a quitar ni un céntimo de energía, porque esa energía la necesitamos, Dios nos libre, ¿no? Que no tengamos tiempo para ver Netflix o para ver TikTok. No hagamos el esfuerzo de hablarnos bonito. Claro que hay que hacer. El discurso que nos damos a nosotros mismos, incluso cuando no hablamos, sino cuando interpretamos nuestra propia persona, nuestra experiencia y por qué nos sentimos como nos sentimos, tiene un poder. Nosotros empezamos a ver por la ventana, oh, la ciudad está callada, todo está en silencio, qué solo estoy en esta ventana. Y yo puedo decir, oh, qué bien que no se escucha la bulla de la calle por esta ventana. Ahí está el bullicio, lo veo pero no lo oigo. Y yo estoy aquí, viendo a los demás en su bullicio, pero el bullicio no me alcanza a mí. Es un discurso diferente. La vida nos va a llevar muchas veces a tener momentos en donde tenemos que hablar con nosotros mismos y tenemos que escucharnos en silencio, sentarnos en silencio, con nuestra propia mente, con nuestros propios miedos, ¿por qué no? Y con nuestras propias expectativas. De pronto, cuando leí el libro de Mariano, sentía que me estaba hablando a mí porque yo leí este libro en un momento, aquí lo anoté, 29 de agosto de 2025 lo compré y lo leí como unos 2 meses después. En un momento en mi vida en el que necesitaba escucharme a mí misma. Yo sentía que no había tenido ese espacio para decirme a mí misma las cosas que necesitaba oír. Y era algo tan sencillo como, aquí estamos. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que no ha pasado, esto es lo que ganamos, esto es lo que perdimos. ¿Cómo me siento yo con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Da miedo. La conversación con uno mismo siempre da miedo. Esos momentos en donde uno puede hablarse a sí mismo también se pueden pasar por escrito. Escribir es una forma de purgar el caos de la mente y ponerlo en renglones para ir descartando qué vamos a usar, qué nos sirve y qué no nos sirve. Escribir no significa confesarle al papel todo lo que realmente sentimos. A veces escribimos y nos vamos a la hipérbole. Decimos, estoy harta de esta familia, estoy harta de mi hermano, estoy harta de mi madre. No es cierto, es una hipérbole. Es un permiso que la mente te da para enfrentar tu yo enojado. Y cuando ese yo enojado pasa al papel, canaliza la emoción, la ve, y tu cerebro que sí habla, el neocórtex, dice, espérate, aguanta aquí. Esto está exagerado. Tú no sientes eso, en verdad, tú no harías eso. Porque nos comemos esta idea de que las emociones son las que nos tienen que gobernar. Cuando en verdad es todo lo contrario. Nosotros tenemos que procesar nuestras emociones y gobernarlas a ellas con lo que el cerebro más desarrollado, que es la sustancia gris, la corteza, nos ha enseñado. Vamos ganando sinapsis de sabiduría a partir de las heridas de la vida. Pones en palabras tus emociones en privado, que nadie las vea,
y en papel, porque es mentira que tú a la computadora le vas a llorar y le vas a tirar la emoción tal como la sientes. No es verdad. Hay demasiadas ventanas abriéndose. ¿Quién puede purgar una emoción cuando le están mandando 200 notificaciones y cuando Office te dice, te puedo ayudar a mejorar tu texto? No, y mucho menos con ChatGPT. Y mucho menos con estos programas de inteligencia artificial. Porque esa es una herramienta hecha para engancharnos a nosotros en un discurso falso, en un discurso autocomplaciente. Por eso hay que chatear en el papel, hay que conversar con uno mismo en el papel, hay que purgarse en un medio que no permita otra interacción, que tu mente emocional, tu esfuerzo físico y tu mente que está procesando, que es el cerebro intelectual. Escribir no es terapia, pero apoya el proceso de identificar qué te duele, identificar qué está de más o qué emoción hay que ir poniéndole nombre. Cuando le ponemos nombre a las emociones, aprendemos a gobernarlas, aprendemos a atravesarlas sin ignorar, sin hacer como que no, eso no me duele, pero no controlan, no gobiernan lo que hacemos el resto del día, no gobiernan nuestra vida. Hay algo más trascendental en el tema de las palabras, porque cuando ya vamos a la conversación, que es otra historia, evoco este libro de Sherry Turkle, En defensa de la conversación. Sherry Turkle también tiene un libro que se llama Alone Together, recomendado. Es un libro pionero que vio venir todo este desastre de cómo vivimos en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño sonajero llamado celular. Pero Sherry habla de cómo el estar en convivencia, familia, amigos, romance, sociedad, está muriendo, porque le hemos dado el espacio de conversación a los medios asincrónicos. Entonces, Sherry habla del poder de la conversación en la era digital, y en particular me llama la atención que ella se hace una pregunta de hace mucho tiempo. Ella es investigadora de este tema hace rato. ¿Facilita la tecnología las emociones? Y cita un ejemplo de cómo el tono emocional de las redes es otra fuente de problemas, porque en internet parte de lo que nos atrae es que nos encontramos con un mundo de diferentes noticias, y que muchas veces cuando estamos en el discurso de las redes nos vamos puliendo, y eso fue lo que ella cita aquí, de antes de que saliera TikTok y todas estas cosas, cómo vamos puliendo la imagen que presentamos a los demás, o sea, vamos curando la imagen. Entonces, en algunas ocasiones no nos damos cuenta que la tecnología no nos está ofreciendo una educación sentimental, nos está ofreciendo una pose, nos está ofreciendo una forma de mostrarnos al mundo, una fachada que nos hace daño, porque entre esa comparación de fachadas no estamos dando paso al valor de la conversación, que es compartir la experiencia real y procesarla a través del otro, procesarla hablando con otros. La función de vivir en sociedad es esa. Tú encontraste que allá hay fuente de alimentos de cuando éramos nómadas, vamos para allá. Que hay un peligro, no te vayas por ahí. Él me dijo que había un peligro. Esa era la idea de comunicarse, y de comunicarse en sociedad. Ahora no, ahora estamos, no, mira, a mí no me pasa nada, yo soy perfecta, yo soy maravillosa, yo no tengo ningún problema. En mi casa nunca hay oscuridad, el sol sale todos los días y se queda ahí. Yo no tengo deudas, a mí todo el mundo me acepta y me quiere. ¿Qué? Y tampoco se trata de vender el discurso de victimización, que ese es otro gran problema. Vivimos siendo víctimas. Es una realidad polarizada, ¿no? O sea, compartimos solo lo bueno, solo lo maravilloso, lo increíble, y solo lo malo.
Entonces, estos medios nos han dado también una máscara para poder pintarnos del rol que queramos ser. Somos el salvador de la gente, somos el que está bien todo el tiempo, somos el que no nos pasa nada malo. Nos da un medio para llorarle a los demás nuestras desgracias, nuestros problemas, las consecuencias de nuestros actos. Pero no nos da ese espacio de conversar, que es lo irónico, porque si tú estás compartiendo una situación dolorosa de la experiencia común del ser humano, la idea es que estas herramientas te conecten. Curiosamente, hay una excepción a la regla: el duelo por la pérdida de un ser querido. Más cercano a mi vida, cuando mi perro falleció, yo tuve un tema en común con mucha gente con la que normalmente no hablo, y fue maravilloso. Me sentí muy acompañada de recibir palabras de apoyo y de empatía, y también hizo muy llevadero el proceso. Nosotros tenemos experiencias en común, tenemos gente que nos quiere, gente a la que queremos, gente a la que vamos a perder, y de pronto en esa base común volvemos a conectar con la parte empática, que es la verdadera razón por la que existen los medios de comunicación instantánea. La idea es llegarle al otro de la forma más efectiva posible, teniéndolo presente. No es saturar, ni saturarse. Entonces, siento que hemos olvidado esta idea de que el cerebro tiene podríamos decirle una RAM, una memoria que se satura. Y es lo primero que tenemos que recordar para ir desenredando este caos que nos hemos creado con la inmediatez. Una forma fácil de darse cuenta de esto: tomas el teléfono y miras cuántas notificaciones tienes de mensajes instantáneos y los vas categorizando: importante, urgente. ¿Quién es importante? Ya tú sabrás. ¿Qué es urgente? Puede que alguien que no es tan importante en tu vida te mandó algo urgente. Ejemplo: en el grupo de tus compañeros de trabajo o de clase enviaron una información urgente sobre un tema de hoy. Y repito, esos son temas que requieren grupos de difusión. Tú no tienes por qué escuchar las respuestas de todo el mundo, ni ver todos los stickers de ¡ay santo! No, una estupidez eso. Esos grupos llenos de stickers, vergüenza total. Yo cuando veo gente que creció sin internet hacer esa tontería, me quedo como... En un grupo de WhatsApp, ¿es en serio? Nunca ha tenido sentido para mí. Pero si el mensaje es urgente, va. Es que esto es de hoy, para el trabajo de hoy, de mañana, de lo que sea. Eso es urgente. Importante: tus seres queridos, la gente que depende de ti, algo te están enviando, algo te están preguntando. Prioriza a las personas importantes. No, pero en mi vida todo el mundo es importante. Entonces nadie lo es. Nadie es importante si todos son importantes. Yo no dejo en visto a mi madre, nunca. Pero mi madre sabe cuándo sí, cuándo no escribir. Si yo no contesto un mensaje de ella, se me pasó, no lo escuché, estaba dormida o el teléfono estaba descargado, pero ella es importante. Hay personas que tienen una prioridad para nosotros, con las que podemos incluso hablar y decirles: yo no quiero recibir mensajes a las 5 de la mañana de buenos días, Dios te bendiga, porque yo me despierto a otra hora. Si tú no puedes hacer eso con la persona que te manda esos mensajes y lo sigue haciendo, el problema eres tú. Yo no tengo esos problemas. A mí nadie me manda ese tipo de mensajes. Nadie. Yo no tengo stickers de las 5 de la mañana, de la oración del día. No. A mí no me sucede eso de que yo amanezco con 25 chats en la mañana
porque yo tengo muy tamizada la comunicación y muy seleccionada la comunidad que puede hacer eso en mi vida. Son muy puntuales. No me pasa. Y yo conozco gente que amanece con 60 mensajes y me quedo pensando, ¿qué aporta esta maldita gente a tu vida para que tú tengas que pasar 1 hora contestando 60 mensajes? ¿Quién tú eres, el presidente? No. Entonces, eso es un problema tuyo. Eso es algo que tú te cultivaste, porque si le estás dando tanta prioridad a alguien que se siente en confianza de, hey, ¿sabes qué? Son las 2 de la mañana, yo le voy a chatear a esta persona. Ese es un límite que tú no has puesto y por lo tanto lo están transgrediendo. Esa es una puerta abierta que tú has dejado para que los demás la pasen. Y se vuelve un problema, sobre todo porque llega un punto en el que ya tú tienes que priorizar tiempo, ocasiones, personas, relaciones, familia, descanso, y no puedes. Estás disponible todo el tiempo. Y que alguien te cuestione, no. Entonces el tamiz, el filtro para eso es, si esta persona desaparece por un tiempo de mi vida, vamos a ponerla así, la dejo de ver o dejo de hablar con esta persona, ¿me va a pasar algo malo? Voy a dejar de trabajar. Digamos que no es tu familia, digamos que no es tu pareja, digamos que no es tus hermanos, tus hijos. ¿Me va a pasar algo? No es que no la aprecie, no es que no sean mis amigos, pero si tu celular está todas las mañanas lleno de mensajes que no son urgentes, que no son de trabajo, que no son de algo que está pasando en tu familia y que no son cosas que tú tienes que atender directamente, excepción a la regla negocios, todo eso está de más. Todo eso está de más. Entonces, eso es un ejercicio para saber qué tanto estás filtrando la vida. Yo tengo 560 contactos. ¿Cuántos mensajes tengo en la mañana? Tal vez 2. Porque mis contactos son trabajo, estudiantes, amigos, conocidos, que no son lo mismo. Y si yo les chateo a ellos, no les chateo a las 7 de la mañana. Y no les chateo todos los días. Entonces es importante tener eso como un filtro. El otro filtro es la información tipo noticia. El discurso actual de la política, de las noticias, de la realidad social, es para indignar. ¿De verdad necesitas amanecer con las noticias de televisión? No tengo nada contra los noticieros y la gente digna que trabaja en él. Es necesario abrir la ventanita rosada, voy a ver qué hay, voy a ver qué hay. Ahí hay un cerro de ganchos para tu patética vida, creados para que te quedes ahí. Ahí hay en el otro, en el del ganchito negro, en el del que parece una nota musical, hay un cerro de cosas creadas para que te quedes embobado, haciendo nada. Yo veo gente mayor que yo embobada en el metro, viendo esas tonterías. Son tonterías, es gente hablando, es una papa con ojos y boca hablando idioteces. Y sí, todos podemos ser papas con ojos y boca hablando idioteces. Pero de verdad hay que ver eso a las 6 de la mañana en el metro, mientras hay una persona pidiéndote permiso. Oye, no es la final del mundial, es un contenido que puedes ver después. No, porque después va a desaparecer. Sorpresa, ahí está el gancho. De verdad necesitamos la información, y qué tanto de esa información está creada como un lenguaje para indignar, para hacer que amanezcas pensando que el mundo es injusto contigo y solamente contigo, que hoy va a llover solamente sobre tu cabeza. No va a llover sobre los demás, va a llover sobre ti porque el gobierno te odia. Y de verdad creemos que eso no está hecho para mantenernos con una molestia constante. Este discurso de todo es en vano, de la vida es una porquería,
de tu país es el peor, de la situación está horrible. Si nos vamos a ir a eso, siempre tendremos una razón para hablar de esa forma. Siempre habrá algún problema, siempre habrá algo que nos podemos inventar para comernos esa narrativa y quedarnos enganchados a redes sociales. Que la tragedia humana es triste, sí. Una tragedia como Venezuela y el terremoto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Eso tiene un sentido. Donaciones, ok, yo voy a ir a donar. Ese es el sentido. Porque ojalá pudiéramos arreglar todas las tragedias ajenas, pero no podemos, hay que escoger nuestras batallas, hay que escoger en qué nos vamos a enfrascar nuestra energía mental, porque el día no tiene ni suficiente tiempo ni suficiente batería para dársela a todo el mundo. Incluso noticias banales, incluso cosas que son la conversación boba del día. Porque para que la gente se anime, tú necesitas animarte con noticias bobas, con memes. Tu vida está vacía. Anímate con hablar con un amigo, anímate con echar cuento de algo que te pasó. Sí, está bien, las noticias que dan risa, pero no son para invertirle el día entero. No son para invertir la conversación con tu ser querido. Son para romper el hielo. Son para tener algo que hablar, comentar en un grupo de estudiantes, de compañeros de clase. Y fuera de eso, son pérdida de tiempo. Y ahí en ese mareo es donde viene la manipulación de las palabras hacia nosotros, que estamos a merced de los poderosos, de los políticos, de los gobernantes, y después nos preguntamos por qué. Entonces la palabra hacia nosotros, la palabra hacia los demás y la palabra hacia la sociedad y desde la sociedad ha ido perdiendo sentido porque nosotros mismos la hemos tirado a la basura. Hemos dado por sentado el valor de las conversaciones, el valor de hablarnos bien, de tratarnos con palabras que nos edifiquen y que nos reflejen quiénes somos y qué necesitamos. Hemos echado a un lado la manera en la que un ser humano al lado de nosotros puede aportarnos una visión de nuestra vida y enriquecer la experiencia de estar vivo. Y hemos sido desamparados con apatía, manipulación, posverdad, demagogia, aterrizaje suave. El discurso está torcido y por lo tanto la realidad también lo está. La realidad en la que cada uno de nosotros vive no es la misma. Y si no tenemos la misma realidad o no entendemos la realidad ajena, no tenemos forma de entendernos entre nosotros. Y si no podemos entendernos, no podemos colaborar. De pronto hay alguien a quien le conviene decir que las palabras son innecesarias. Empecemos de nuevo a hablar entre nosotros sin intermediarios digitales o utilizando la herramienta para estar lo más cercanos posible. Empecemos a hablar y escuchar cómo los poderes nos quieren polarizar, cómo quieren que estemos aturdidos para no entender y no poder llevar la contraria ante las verdades evidentes que nos afectan. Y sobre todo volvamos a hablar con nosotros mismos. Es un discurso poderoso el que nos podemos decir y es un discurso necesario. Nunca más volvamos a decir yo soy malo, es que yo tengo este problema, es que yo soy... Tal vez nos decimos demasiado eso. Hay una reflexión final que tiene Sigman en este libro que me parece fascinante. Así como concluimos en un segundo si una persona nos parece confiable, también los juicios sobre nosotros mismos son precipitados. Para mejorarlos, basta con aprender a conversar con otros y con nosotros.
la conversación es la herramienta más extraordinaria para transformar nuestra vida.